Oremos entonces. Bondadoso Padre, Señor, queremos alabar y glorificar tu santo nombre en esta hora. Gracias por las bendiciones, Señor. También queremos pedir en esta hora que la hermana Jacqueline, Señor, para que tú le des entendimiento y sabiduría y que tu Santo Espíritu hable por medio de ella. Acompáñanos y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro querido amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Muy bien. La clase pasada vimos que se maduraba la manifestación de la ira de Dios. Mencionamos, ¿no es cierto?, que habían abominaciones en el pueblo de Dios. El libro de Ezequiel especialmente estaba abordando este tema de todo lo que es el tiempo del fin del pueblo de Dios, los eventos finales. Las abominaciones estaban en Ezequiel 8, el sellamiento estaba en el Apocalipsis 7, pero también estaban en Ezequiel 9. El reavivamiento y la reforma salían, ahí leímos estos textos, estoy repasando nada más, Ezequiel 11, 18 al 20, cuando iba a dar un nuevo corazón, y dijimos que la obra final se completa, pero después, cuando se acaba ya este mundo y se cumple el pacto plenamente, y el Señor, verdaderamente somos todos de un solo corazón y un solo espíritu. Ahora, después, el cierre de la gracia está en Apocalipsis 9, o sea, Ezequiel 9, 18, y decía aquí algo muy especial, y era que el sellamiento, que es la etapa que estamos viviendo ahora, porque el juicio comenzó, y comenzando el juicio comienza un sellamiento que no es colectivo, pero se van viendo todos los casos primero de todos los que murieron, y se van analizando todos los casos, y van quedando sellados para la eternidad. Van a ser de los salvos, o van a ser borrados del libro de la vida para ser tratados en el milenio más adelante. Bien, entonces teníamos vimos que la ira de Dios ha ido madurando, ¿no es cierto? Y aquí en el libro de Ezequiel, vamos a repetir esto, y el libro de Apocalipsis van también a la par. Ahí está la necesidad que podamos usar el Antiguo Testamento para poder entender también Apocalipsis. Aquí van avanzando los eventos, empieza con las abominaciones en el pueblo de Dios, luego se sella el pueblo de Dios para que cuando venga la destrucción, el pueblo de Dios, los ángeles lo vean, así como pasó en Egipto, ¿no es cierto? Estaban las marcas de la sangre en las puertas, y el ángel destructor no entró en esas casas y no destruyó a ninguno de los que estaban dentro. Ahora igual, el ángel necesita eso para el sellamiento, para no destruir a los hijos de Dios. Luego después, eso está en Apocalipsis 7, pero también estaba en Ezequiel 9. Después tenemos el reavivamiento y la reforma en Ezequiel 11, 18 al 20. Y después en el cuarto punto es que tenemos el cierre de la gracia, que es lo que sigue en los eventos. Y después de, ¿no es cierto?, de la lluvia tardía, el fuerte pregón y todo eso, vamos viendo lo que aparece en Ezequiel más o menos. Cierre de la gracia, Ezequiel 9, 18. Entonces, ahora, ¿cómo lo avanzamos acá? ¿Ya? ¿Sí? Allá. Ya. Entonces, dice aquí, el sellamiento es dado solo a los que gimen y claman a causa de las abominaciones. Dios sella solamente a aquellos que realmente están tan comprometidos con el interés de Dios en su pueblo, que ellos se afligen al ver que hay algunos que se están escapando de la salvación y que Dios no los puede alcanzar. Tanto como, digamos, los que no están en el pueblo de Dios, como los que están apostatando dentro del pueblo de Dios y por ellos mismos, porque hay un temor también por mi propia salvación. ¿Ya? Ahora dice, esto dice, sin embargo, especialmente, vamos a ver, dice, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor ¿de quién? De la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Esta ya la vimos, que yo la fui resumiendo. Será entonces el tiempo en que Dios, a ver, será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche. La orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, y en medio de la iglesia. Dijimos ya eso. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, del Israel espiritual. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. ¿Ya? En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones. O sea, cuando uno
pero por favor, tal cosa, ¿cómo no vas a poder entender? Oye, queda poco tiempo y después otra, pero por favor, hijo, pero pon atención, qué sé yo, o eso no está bien, tú ya sabes, Dios ha dicho que eso, pero es que, no, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Las reproches y las amonestaciones, ¿ya? Entonces, mientras que otros, el otro lado, procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen el celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. ¿Ya? Lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase, y hablamos que el principal engaño se manifiesta en forma de hipocresía. ¿Ya? El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. Entonces, aquellos que quieran ser como Jonás, que yo me voy lejos, me voy al campo y allá me quedo esperando que llegue Jesús y así no paso ni un mal rato con nadie aquí, van a quedar sin el sello de Dios. ¿Sí? Sí, el micrófono. Ya, Rosita. O también las personas que estamos dentro de la iglesia, pero que no, a veces vemos cuando las personas están pecando y nos guardamos eso para no quedar como enemigos con estas personas. Nosotros que estamos viendo cómo se comete el pecado o cosas que no se deben de hacer dentro de la iglesia, tenemos la autoridad para llamar a estas personas de buena manera, ¿no? Porque también a veces podemos ser hirientes con las personas. Entonces Dios nos llama que tenemos que ser prudentes, pero hacerle ver de que están en un error. Porque si nosotros callamos, empezamos a ser partícipes de ese pecado de la otra persona. Hacemos cómplices. Muchas gracias, Rosita. Claro, exactamente. Y dijimos antes, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, que no puede ser solo misericordia y que aquí Dios los perdona a todos y que yo tengo que también perdonarlo a todos y no importa que sea lista gorda, no. Y además de eso, de la misericordia, o sea, tiene que haber misericordia, pero también tiene que haber verdad. O sea, hay que decir las cosas como son, decir la verdad, aunque duela. Y así se puede corregir el pecado. No funciona con una sola cosa, puro amor o puro justicia de esa que mata. No, las dos cosas tienen que estar unidas y equilibradas, ¿ya? El amor es el que va dando la pauta y el Espíritu Santo puede trabajar por alguien que realmente ama para eso. Ahora miren, el Señor, cuando dice que esos pueden quedar sin el sello de Dios, dice, ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, que son las que están en Ezequiel 9, y ahí viene, y ella está citando aquí, Elena White, el texto de Ezequiel que leímos. Pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, ya era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, y no estoy comentando mucho porque ya la habíamos visto, así te repaso, habían traicionado su cometido. O sea, los dirigentes no estaban viviendo de acuerdo a su responsabilidad y de la luz que tenían. El Señor no hará bien ni mal, dicen ellos. El Señor no va a hacer ni bien ni mal. Es demasiado, ¿qué? Misericordioso. Ahí están los que se cargan para el lado de la misericordia. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta, ojo con eso, para mostrar al pueblo de Dios. ¿Dónde habla de elevar la voz como trompeta? Eleva tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, que dice que eso, todo ese capítulo se aplica al pueblo del tiempo del fin. ¿Ya? Isaías 58.
ya no va a anunciar tampoco sus transgresiones a la casa de Jacob y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, ¿cómo le llama eso que no hablan? Perros mudos, ¿por qué? Porque los perros no los tiene ¿para qué? Lo primero que hace un perro, si entra un ladrón, es ladrar. Y eso nos avisa, nos alerta, que tengamos cuidado. Después de eso, el perro morderá o no morderá, hay perros que no hacen nada, dice uno, pero por lo menos ya los dueños de casa saben. Pero el problema aquí es que estos son perros mudos, o sea, ven el mal, pero no dicen nada. ¿De qué sirve un perro mudo? De nada. Entonces, estos perros mudos que no querían ladrar, no era porque no podían, sino no querían, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Las abominaciones, y aquí yo continué, tomé la cita que habíamos visto y continué, como ustedes van a ir viendo, lo que sigue más adelante, que es muy importante. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos de Dios puro y santo, del Dios puro y santo, no estaban revelados. O sea, imagínense, nosotros ahora vemos ya muchas abominaciones en el pueblo de Dios. Las vemos. Los que estamos atentos, ¿no es cierto?, a las instrucciones que Dios nos ha dado, nos damos cuenta que hay cosas que se están haciendo mal. Pero fíjense que eso no es nada. Dice que habían abominaciones mucho peores que nosotros no las veíamos, que solo Dios las conoce y que están ahora ocurriendo. Dice, pero Él, ¿qué dice? Descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. O sea, hay gente con mucha hipocresía que está pecando en forma secreta y que no obra para que nadie se dé cuenta de su pecado. Lo hacen con mucho cuidado, pero tarde o temprano Dios va a sacar todo eso a la luz. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado, porque algunos creen que por el cargo, ¿no es cierto?, se van a salvar, pero no es así. Ningún cargo sagrado impedirá a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Entonces, eso es importante, porque algunos dicen, se confían. De nada, nomás estábamos conversando por ahí, alguien decía, pero esos, los que dirigen, son gente de estudio, ellos saben. Uno puede confiar en ellos, porque por algo ellos estudiaron. Cuidado, ninguna superioridad, ninguna, ni de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirá a estos hombres que sacrifiquen los principios. ¿Cuándo? Cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. O sea, hay un momento en que el Espíritu Santo que estaba luchando con ellos los va a abandonar. Y ellos se van a desquiciar. Y yo ya he visto algunos desquiciados, pastores de renombre, que han apostatado. ¿Ya? Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía. Y esto es lo terrible, cuando una persona estaba en la luz y se revela en contra de esa luz, quiere como justificar ahora su nueva posición, no puede vivir con un corazón que lo oprime, entonces comienza a perseguir a los que dan luz y a la vez justificar su luz y decir que, o sea, sus tinieblas, y a decir que sus tinieblas son luz. Y ellos lideran a todos los que quieran concordar con sus propias opiniones para hacer un grupo numeroso y acallar a la voz de esa minoría que constantemente, así como Abel, reprende su conciencia. Y entonces, sí, el micrófono con audible, ya. Ahí es donde está el peligro cuando nosotros somos muy dados a endiosar personas dentro de la iglesia porque saben mucho, porque se saben expresar. Entonces, nosotros siempre debemos de estar a lo que diga la Biblia. Amén. Yo siempre he pensado de que a veces a mí me dicen, ay, tal pastor sí sabe mucho. Yo le digo, no, usted también puede llegar a saber más que el pastor si usted estudia. Porque el Señor para eso es que nos dejó la palabra, para que nosotros mismos seamos los que estudiemos. ¿Y quién nos va a capacitar? El Espíritu Santo.
Es el Amén. único que nos puede capacitar tanto y llegar a tanta sabiduría. Porque cuando nosotros vamos detrás de hombres, porque saben, porque se saben expresar, Dios dice que muchas de esas estrellas que nosotros hemos visto que han alumbrado, esas estrellas se apagarán. Y detrás de esas estrellas se apagarán todos los que van detrás de ellas. Muchas gracias. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Yo lo repetí hasta el cansancio el año pasado en las clases. Tenemos que ser como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque el gran apóstol Pablo iba y les predicaba, pero ellos no se quedaban con eso. Dice que después ellos llegaban a su casita, tomaban su Biblia y veían qué había dicho Pablo, a ver si esas cosas eran así. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces dice la Biblia que eso eran más nobles, porque ellos no se quedaban por el título a apóstol del Señor, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y el mismo apóstol Pablo dijo, si aún yo o algún ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, sea anatema. Anatema es maldito, ¿ya? Entonces, quédense con la palabra profética que recibieron, la que está refrendada por la Biblia. Y si alguien dice algo distinto, que sea maldito. Entonces, no importa quién haya sido, no importa el bagaje, porque por eso que Satanás se afana por hacer caer a las grandes luces, porque cuando hace caer una grande luz, todos los que siguen esa luz tienen la tendencia a caer junto con ella. ¿Ya? Y un pastor hace poco, un pastor que muy mencionado y muchas personas lo siguen, tiene miles de seguidores, como hablaba de por qué él dejó la iglesia. Y me mandaron una grabación donde él recomienda algunos libros. Hoy hay uno que tiene un título, no me atrevo ni a decirlo, pero hablan a favor de la homosexualidad, de la lesbianidad, de todas las desviaciones sexuales que hay, la libertad que hay para eso, que él pudo entender eso bien y que nosotros somos discriminadores. Y hasta un libro que da un título a Jesús que no es de lo más bonito, hablando, identificando a Jesús como uno de esos desviados. Y así es lo que dice el título del libro. Y él lo recomienda. Un pastor. Fue pastor. Y lo siguen todavía. Y lo siguen hasta otros pastores. Y hasta uno de los otros pastores por ahí andaba diciendo algo igual con lo que dice, porque como lo está siguiendo, se está descarriando por el mismo camino. Entonces, cuidado con eso. Algunos dicen, pero el pastor Bullón. Cuidado, hermano. Ningún pastor. Si el apóstol Pablo dice, si aún yo o algún ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, ninguno. Ni yo, hermano. ¿Quién sabe si yo caigo el día de mañana? Yo le estoy enseñando cómo se estudia. Yo adelante no estaba Claudita y le estaba enseñando cómo usar la concordancia, como aquí allá. Ustedes también tienen que hacer eso, aprender a estudiar por ustedes mismos, para que puedan, porque el Espíritu Santo puede hacer esa tarea. El Señor Jesús no fue educado en las escuelas de la época. Juan Bautista no fue educado en las escuelas de la época, pero sabía más que los que fueron educados en la escuela de la época. No necesitaba usar palabras rimbombantes ni saber términos teológicos para poder enseñar. Dice que Jesús enseñaba de tal manera que hasta un niño podía entenderle. Y esa es la meta. Cuando nosotros explicamos de tal manera que un niño puede entender las profecías que estamos enseñando, es porque estamos enseñando bien. Porque no estamos tratando de lucirnos, estamos tratando de entregar la palabra de Dios de la manera más comprensible posible para que nadie caiga y hierre en el camino. ¿Ya? Entonces, dice acá que va a haber un momento en que estos que son porfiados con el Espíritu Santo los va a abandonar y ellos van a ser engañados por su propio corazón, porque el corazón humano es engañoso. El Señor lo dijo. Y si estamos en la verdad ahora, no es por nosotros mismos, es porque por medio del Espíritu Santo nosotros somos constantemente guiados hacia la luz. Pero el día que nos abandone, van a suceder cosas muy extrañas. Los que fueron considerados entonces como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Y ya no tolerará él su conducta impía, y en su ira, que por si acaso algunos piensan que no hay que hablar de la ira de Dios, sino solamente del amor, hasta el temor de Dios inspirado por el amor, y no por yo no sé de dónde salen algunos conceptos. Hay un eufemismo que se usa tan grande, unos conceptos tan así cambiados para suavizar las cosas, que al final dejan de ser lo que eran. Aquí está hablando de la ira de Dios. Si yo cuando me enojo, puedo dejarla embarrada, perdonen que lo diga con términos bien coloquiales. ¿Quién no será Dios un Dios enojado?
Va a ser terrible ver la ira de Dios. Con todo, Dios tiene dominio propio y a sus hijos no le va a pasar nada. Pero a los otros va a ser derramada su ira sin misericordia en la copa de la ira. Ahora, ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia, de muy mala gana, y siempre me da vuelta esta cita, qué terrible, de muy mala gana retrae el Señor su presencia ¿de quiénes? De aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros, o sea que ellos hablaban a otros, y eso yo le digo que una de las cosas más maravillosas cuando yo le estoy hablando a ustedes y siento que Dios me está guiando, yo no lo cambio por nada. Yo prefiero eso antes que cualquier otro placer de este mundo, por eso que algunos no me entienden algunas cosas, pero para mí eso es lo principal de lo principal, es lo más lindo que puede haber. Y fíjense que estos tuvieron ese privilegio, sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros en el error. Capaz se enamoraron de la fama, se enamoraron de ideas nuevas y se fueron tras esas cosas y se olvidaron del poder que estaba detrás de todo lo que ellos hacían. Y entonces, como inducen a otros al error, dice, y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Ahora, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Entonces viene un día de venganza, luego del sello que habla ahí, y luego de las abominaciones que fueron las que provocaron que se pusiera el sello, está puesto como en forma inversa. Y dice, luego, como consecuencia de eso, dice, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos. No es que esta tierra esté llena solamente de borrachos literales, sino que hay una borrachera espiritual. Cuando se habla de Babilonia, se dice que tiene, que está ebria de la sangre de los santos con el cáliz que tiene en su mano, que está lleno de las abominaciones. En Apocalipsis 17 está eso. Entonces, ella se embriagó con la sangre de los santos. Entonces, hay una ebriedad que es simbólica. Ya no es que la persona tomó alcohol, sino que su ebriedad se debe a que abandonó la palabra de Dios, se fue tras sus propias ideas, se confundió a tal punto que ya ni sabe lo que dice ni lo que hace. Y que no se puede confiar en un borracho. ¿Ustedes irían a pedirle explicaciones a un borracho de algo, a tratar de hacerlo entrar en razón? Terrible. Me acuerdo cuando estaba en enseñanza media, traté de a una compañera que estaba borracha hacerle entrar en razón. Nunca más en mi vida hago lo mismo. Es imposible, no se puede hacer eso. Y si algo podía hacerse, después se le olvidó todo lo que se le dijo. Así que eso no se puede hacer. Entonces está hablando aquí de un concepto muy amplio. Dice que aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos. ¿Ya? O sea, andan en el predicamento de pasarlo bien. Claro, tras los placeres del mundo, de pasarlo bien, compartir, estar, como dice alguno, en la misma mesa ¿ya? Con las mismas ideas, afines, ¿ya? O también hay comida literal y hay bebida literal, porque hay algunos que les gusta pasárselo de convivencia en convivencia, o como le dicen en otros países, no usan el término convivencia, usan el término, ay, no me acuerdo. Ya, pero hay otros términos para eso, que cuando se hace un grupito y se juntan, comen y toman una cosita y se ponen a conversar. Jarana. ¿Ah? Jarana. Sí, pero hay otro término que también se le da dentro de la iglesia cuando se hace eso. Otros le dicen así, pero en realidad no entienden lo que dice, pero le dicen un vituperio, vamos a participar de un vituperio, que es casi como decir de una forma sarcástica que se van a tratar mal, porque van a comer y van a beber y qué sé yo. Entonces los que simpatizan con eso, porque fíjense ustedes que es todo lo contrario que sigue el pueblo de Dios. Juan el Bautista, ¿qué hacía él para poder estar en la mejor comunión con Dios? ¿Ah? Ya, primero en el desierto, y segundo, ayunaba. Sí, comía algarroba y miel silvestre. Entonces, langosta, sí, eran una especie de algarrobas que había. Sí, entonces,
tenemos que el pueblo de Dios va a ser igual también, así como Elías, ¿no es cierto?, fue representado por Juan Bautista, que también, cuando huía de Jezabel, no era tiempo de, Señor, pucha, pero ¿por qué no me mandas alguna cosita original para comer? No. Primero era solamente pan y carne para que recuperara la fuerza, y no muy seguido, después de 3 días ya, ahí. Y en la segunda huida, que es la definitiva, ya no había carne, ¿se fijaba ese detalle? Ya no había carne, porque había necesidad todavía de más purificación, de una mente más lúcida, solamente pan y agua. Y dice, porque su pan y sus aguas estarán seguras. Es lo que es reservado para el pueblo. Exactamente, de Dios. Sí. Solo pan y agua. Así es que, en cierta forma, nosotros debemos vivir en un ayuno, en el sentido de que este mundo, Satanás lo ha llenado de cosas también que dañan nuestra salud, porque sabe que si nuestra salud está mal, nuestra mente está mal y nuestro servicio a Dios está mal. ¿Ya? Entonces, de ahí que el Señor vio conveniente, en tanto estableció al pueblo adventista y se organizó la iglesia en 1963 como iglesia formal adventista del séptimo día, y con su nombre, enseguida después de eso vino la visión sobre la reforma pro salud, para preparar a ese pueblo. Así como Juan Bautista y como Elías tuvieron que vivir una vida de ayuno casi, para poder seguir haciendo la obra de Dios en forma aceptable, nosotros también necesitamos tener un ayuno en el sentido de abstenernos de todo lo que nos distraiga de las cosas de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para honra y gloria de Dios. Eso incluye la alimentación literal, la bebida literal, también incluye la alimentación espiritual, porque hay algunos que les encanta andar detrás de todas las ideas nuevas y raras. Uy, mira, pero están diciendo que tal cosa. A ver, en serio, mándame el link. Y ahí se lo llevan compartiendo. En vez de compartir la verdad, se lo llevan detrás de teorías extrañas que no están bien refrendadas ni por la Biblia ni por el Escrito por sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, dice que serán destruidos con los que hacen iniquidad. O sea, fueron del pueblo de Dios y todo, pero ahora van a tener la misma suerte, van a correr la misma suerte que los que hacen iniquidad. Porque dice, los ojos del Señor están, ¿dónde? Sobre los justos. Y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Decía en Ezequiel el término, y haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. O sea, el camino por donde caminan fue labrado acá en su cabecita. Bueno, se los voy a devolver. Y ahora van a llegar a la conclusión, por sus propias cabezas, de que se habían desviado. ¿Ya? Ahora, nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Entre paréntesis, me van a perdonar que hoy día nos extendamos un poquito más porque tuvimos cortamos mucho la clase al comienzo por la ¿cómo se llaman? Los problemas que tuvimos técnicos, entonces vamos a adentrarla un poquitito más. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero ¿cuándo se derramen las 7 últimas plagas? O sea, quiere decir que cuando han pasado estas calamidades que nosotros vemos, terremotos, inundaciones, ciclones, que se abre la tierra, pasan varias partes, se hunden, hasta autos se me caen para abajo, todas esas cosas, son algunas gotitas de la ira de Dios. ¿Ya? Y les cité la vez pasada, Evangelismo, página 22, página 20. Habla ahí como si nosotros todavía anunciamos el mensaje de Dios y tratamos de estar en consonancia con Dios, todavía algunas ciudades se van a ser perdonadas. O sea, hay muchas ciudades donde abunda la iniquidad, pero a causa de los hijos de Dios, cuando están cumpliendo su misión, el Señor retrasa sus castigos. Pero cuando no, tiene que dejar caer algunas de gotas de su ira y expresar que eso realmente le está pareciendo mal para que la gente reaccione, porque si no la gente no reacciona. ¿Ya? Entonces dice, a diferencia de acá, que algunas gotas caen en las 7 últimas plagas que se van a derramar, o sea, ya no son gotas, es un derrame de esa ira, y es sin mixtura de misericordia, dice, cuando se derrame esas 7 plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Y en aquel tiempo
En ese tiempo, cuando caiga toda esa ira, se levantará. Entonces, bueno, en ese tiempo, a ver, espérense. Sí, correcto, ya. Y en aquel tiempo, va a terminar el texto completo, se levantará Miguel, el gran príncipe, si lo avanzas aquí, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces va a venir angustia. Pero la angustia no va a ser ahora de los malos porque pecaron. La angustia va a ser porque están desamparados de la misericordia de Dios a causa de sus pecados, que sí van a reconocer que tienen pecados, pero ya no sacan nada. Ya, miren, hay una cita que les quiero leer, pero ahora se la voy a leer un poquito más cuando avancemos, porque habla justamente de eso, qué va a pasar con los apóstatas del pueblo de Dios. Ahora dice, y será tiempo de angustia cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Los nombres que no fueron borrados del libro de la vida van a ser libertados de un decreto de muerte y de la ira de los impíos, y también van a haber pasado sin problema por las plagas, no sin problemas del todo. Ya no es que, yo aquí estoy gozando de una sombrita debajo de un árbol mientras que la plaga del sol lo está quemando a todos. No. Por eso que Apocalipsis después, por ejemplo, menciona y dice, no te más afligirá el sol de día ni la luna de noche, porque está haciendo como una referencia a la plaga del calor, ¿no es cierto?, el sol que quema a los hombres. Y claro, el Salmo 91 fue escrito para hablar sobre esto, claro, también se aplica ese mismo tipo de conducta de Dios en otras situaciones, pero el Salmo 91 es una predicción de lo que va a pasar en el tiempo de angustia, ¿ya? Y la promesa es, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Sin embargo, aunque no llegue, no vamos a decir que vamos a estar con el aire acondicionado, hermano, cuando estén cayendo la plaga del calor. Entonces, nosotros no vamos a estar ajenos de ver que esas cosas pasan y ser afectados en una medida reducida, pero no vamos a morir a causa de esas cosas. Jesús pasó hambre, pero no murió de hambre. Nosotros vamos a pasar hambre, pero no vamos a padecer hasta la muerte del hambre. Dice que nuestras pruebas más grandes van a ser la demora, el cansancio y el hambre. O cansancio, hambre y demora, como ustedes quieran. No, o sea, las plagas que a los demás nos destruyen, a nosotros sí en cierta forma nos hacen una pequeña pasadita, pero no nos destruyen. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces vamos a tener que aclarar eso para otra cosa. Por acá hay alguien que no está muy de acuerdo con eso. Vamos a ver esa cosa también, ¿ya? Pero sí que no, hermano, nosotros no es que no va a haber. Si ahora no más, pues, hermano, en Estados Unidos, en Europa, las tremendas temperaturas que hay, y han muerto personas a veces cuando, bueno, ahora ya están entrando en el invierno. O sea, no, ahora están entrando están por entrar a la primavera. Pero cuando estuvieron en verano, era terrible, hubo 70 y tantos muertos una vez en un lugar, porque había arriba de 50 grados. ¿Ustedes creen? Mire, yo no creo que ningún hijo de Dios haya muerto por eso, pero ¿ustedes creen que no la sufrieron con el calor los hijos de Dios? Ya, pues, a eso me refiero. Y ahora en el verano, cuando hubo altas temperaturas, ¿no nos sufrimos nosotros por el calor? También un poco. A eso me refiero. Y cuando sea la plaga del calor y, no sé, hayan 60 grados, ¿no van a sufrir ustedes por el calor? Sí, y harto. Porque a lo mejor hasta estamos acostumbrados al aire acondicionado aquí, en nuestra casa, no sé, pero ahí vamos a tener que andar arrancando sin aire acondicionado ni nada. Sí vamos a sufrir por esa plaga, pero no vamos a ser castigados por esa plaga, que es distinto. ¿Ya? Y no vamos a morir a causa de eso. ¿Se entiende? Pero los otros sí van a morir a causa de esas cosas. Para ellos no hay una protección especial. ¿Ya? Ahora, dice, más en aquel tiempo será libertad. Ahora dice, cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño remanente, otra vez la palabra pequeño, ¿se acuerda que hicimos mención sobre eso la vez pasada? Pequeño, aquí está haciendo referencia a que es un grupo muy reducido. Nosotros, la mayoría no se va a salvar. ¿Es un resto que queda de dónde? ¿Del mundo? No, un resto que sale de la mujer, y la mujer es la iglesia. Así que este es un resto de la iglesia, porque la mujer de Apocalipsis 12 huye al desierto
Y después de eso, nosotros no vamos a ver más a la mujer, sino que aparece más que quedó el resto de la descendencia mujer. Y ese resto es el remanente. Y ya no hay más mujer. Se convirtió la gran parte de ella en la mujer de Apocalipsis 17. Y lo que aparece es solamente un resto contra una mujer que persigue, que es la mujer de Apocalipsis 17. ¿Ya? Entonces, ahora ya no tenemos nosotros a la iglesia, las mujeres, la iglesia, así, en ese sentido. Sí, la iglesia histórica, ¿ya? Porque los redimidos que van a conformar la iglesia se recogieron de todas las edades, pero los del último tiempo van a ser poquitísimos, que van a quedar de la iglesia. De la iglesia la mayoría se va a perder. Y dice, este pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero, ¿ya? Conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca. Va a haber una autoridad mundial. Sí, va a haber una gran autoridad mundial. Va a haber. Dice que esa gran autoridad mundial va a emitir un decreto. Y dice que es la más alta autoridad terrestre. Ya no puedo meter el mouse ahí, pero no importa. El decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca. ¿En qué consiste la marca? En la adoración del día de Dios en el día domingo que Él no mandó. Y por supuesto, ellos creen que adoran a Dios, pero no están adorando a Dios, están adorando al que hizo esa marca, que es Satanás, que fue el responsable de ese cambio del día de reposo. Dice, entonces, que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? No se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo correcto. Por eso que nosotros no tenemos que cansarnos, sino que tenemos que cada día purificarnos un poquito más. Porque en la medida que eso hagamos, va a ser menos fiero el conflicto final. ¿Ya? Vamos a tener más dominio propio, vamos a tener más fe y confianza en Dios, experiencia en trabajar con Dios en sus caminos. Entonces, dice, estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Ahora, mientras pasamos por pruebas, mientras nos pasan cosas, chascos, y cosas en donde tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿qué está pasando? Dice que estamos sellando nuestro destino. Así es que bienvenidas sean las pruebas, hermanos, son buenas. Dios así nos prepara para que tengamos un carácter como el de Cristo y para que podamos ir a la patria celestial. Pero ¿qué va a hacer Dios con esa última generación, los que van a entrar en la hora 11ª, que vienen de afuera? Y que no saben nada, no han tenido años para participar de la fe ni adquirir esa experiencia. Ellos van a tener que tener una preparación que va a durar, como dijimos, primero escritos, página 67, solo unos pocos meses. Porque como las pruebas son tan grandes, justo antes de las plagas, porque esto es justo antes de las plagas, como son tan grandes las pruebas que van a ir en aumento, y este decreto de muerte y todo lo demás, entonces, debido a eso, el Señor tiene que abreviar en justicia, dice, su obra, y tiene que acabarla pronto. Entonces, esas personas van a tener que sufrir una prueba intensa. Es como que usted llegó atrasado a la carrera de medicina con un año de atraso y dice, póngase al día, el mes siguiente le hacemos la prueba. Terrible. Va a ser una cosa horrible. Por eso mejor vaya paso a paso estudiando y vaya a la marcha. ¿Ya? Porque aprender en poco tiempo va a ser algo muy tormentoso. Entonces dice, asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer. Yo constantemente les hablo de mi experiencia personal. Siento que tengo que traspasar lo que el Señor me ha dado. Siempre estoy bajo esa presión, pero en el buen sentido de la palabra, porque cuando yo estoy ya metida haciendo todas estas cosas, me encanta hacerlo. Pero el diablo, vieran ustedes lo que hace para que yo no pueda sentarme y trabajar y estudiar y todo. Pero una vez que estoy en esto, para mí es una delicia. Pero siento la urgencia de luchar contra todo lo que se oponga para que me quite esto, este privilegio.
Aún sea la enfermedad, los casos urgentes, lo que sea, todo en segundo plano, primero esto. ¿Cuántos me han dicho, no, posterga todo lo demás porque ahora tienes que prestar atención a eso? Posterga un poco las clases, después las puedes seguir haciendo. No, hermano, el tiempo es corto. Yo sé contra qué enemigo estoy luchando y sé que Dios está de mi lado. Dice acá, sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si llegaron al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. No solo para uno, sino para los que no pudieron recibir lo que necesitaban de parte de uno. Y ustedes todos podemos sentirlo cuando estamos frente a nuestra familia, que no conoce a Dios o que lo conoce y no lo quiere aceptar. Tratamos ¿cómo podría decir? De usar lo mejor posible cada instancia para acercarlos a Dios, porque sabemos que quedan pocas instancias y poco tiempo. ¿Sí? Y postergamos muchas cosas si existe siquiera la oportunidad de que ellos puedan escucharnos. ¿No es así? Bueno, eso es lo que está diciendo. Dice, aceptaron ávidamente la luz del cielo. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Va a haber unos pocos precursores, al parecer, antes que estalle el gran tiempo de angustia, que van a caer probablemente algunos como mártires, y ese ejemplo de ellos va a alentar a los otros que quedan todavía con vida para que se fortalezcan y sean fieles hasta el final. ¿Ya? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Una cosa es decir que guardo el sábado, o incluso creer que guardo el sábado, y otra cosa es que yo realmente esté guardando el sábado. Y saben que dice que el que guarda el sábado como debe ser guardado es porque ha guardado toda la ley. Porque el sábado es el sello, es la piedra de toque, es la prueba, el gran examen para saber si yo apruebo o no apruebo. Si estoy bien en el sábado, porque ya, si fui, como dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, en lo más también es fiel. Y si nosotros estamos siendo fieles en algo que es difícil, con mayor razón, ya pasamos todas las otras pruebas y ya fuimos fieles en todo lo demás. Entonces el sábado es el más difícil. ¿Por qué? Porque es algo intangible. Si usted comete adulterio, capaz que usted ve a la niña embarazada después y sabe que cometió, es tangible, se ve. O sea, en el sentido que es algo comprobable. Pero si usted tiene malos pensamientos en su mente, ¿quién se lo va a decir? No se puede ver. Andar en nuestros propios caminos en el sábado puede ser que usted está pensando en las transacciones comerciales o en los problemas de las pruebas que vienen la semana que viene y nadie lo sabe y usted no está guardando el sábado. Entonces es ahí donde solamente Dios sabe si usted está guardando el sábado o no. Por lo tanto, cuando esta prueba, que es la más compleja de todo, la más sutil, cuando esta prueba ha sido pasada, es porque las otras cosas ya groseramente malas fueron, ¿cómo se llama? Nos sobrepusimos a ella. Ahora miren, no todos los que profesan, decíamos, observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios. Y ahora ya no está hablando solamente de los que se creen buenos hijos de Dios, sino los que enseñan la verdad. Y aquí hay la mayoría de los dirigentes. O sea, todos los dirigentes y algunos más. Dice, tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe. Pero, o sea, alguien que comprendió todo punto de nuestra fe es porque alguien que se manejaba bien con las cosas de Dios, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría humana. Divina, perdón, estaba pensando en otra idea que se me venía. Conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, ¿ya? O sea, nosotros aquí estamos estudiando profecía, muy bien. Yo he logrado comprender muchas cosas, ¿estoy a salvo por eso? No. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, siempre tenemos que apuntar a lo máximo, la excelencia. Si usted quiere ganar una carrera, tiene que apuntar a lo más lejos, a lo mejor. Así siquiera va a pasar otras etapas, pues si su meta es chica, se va a quedar más atrás de la meta, porque siempre los que apuntan más lejos, llegan más lejos que los que apuntaron cerca. Ahora dice, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, ¿qué hacen?
contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. Porque dicen, pero si mire, si él es el pastor y hace eso, ¿por qué yo no voy a poder? Pues, ¿qué tiene de malo? Si no es para tanto. ¿Se fijan? Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta. ¿Qué estábamos diciendo delante? Tenemos que estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Tenemos que aprender a investigar. Bien, yo creo que el próximo sábado, en la hora de confraternización, les puedo enseñar un poquito cómo investigar. ¿Les parece? Para que vayamos un poquito a aprender eso, ver cómo usar acá los recursos que tenemos para poder encontrar respuestas por nosotros mismos. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios. Miren, Miller, su máximo recurso para llegar a comprender lo que él explicó de las horas de juicio llegado, estuvo 13 años estudiando, ¿qué cosa? La Biblia con una concordancia. Él ayuda a una concordancia, si mal no recuerdo, era justamente la Strong, y nada más. Y nada más, por supuesto, historia para verificar que lo que estaba ahí. Pero nosotros, no, pero es que hay un teólogo muy bueno. Has estudiado este otro, y has leído el otro, y has leído el otro. Y leemos tanto que al final tenemos un revoltijo. Mire, el otro día me pasó una cosa anecdótica. En nuestras clases de escuela sabática, hace un tiempo llegó una persona y aseveró algo que era incorrecto. Y yo dije, ¿pero cómo eso? Pero no dice eso la Biblia. No, sí, incluso me dijo, lo dice el Espíritu de Profecía. Dice que fueron los hijos los que lo incitaron en eso. Pero ¿y dónde está eso en Patriarcas y Profetas? Bueno, me estudié bien todo lo que era Patriarcas y Profetas de eso. Me estudié toda la cita del Espíritu de Profecía del White State, que hablan acerca de ese personaje y de esa, y nada. Me la encontré después, hace poquitito, por aquí, y le dije, ¿sabe, hermana, que usted dijo la otra vez que ahí estaba eso? Y no estaba ahí. Es más, investigué, le expliqué todo, y no existe esa tal cosa. No es así. Ay, me dijo, es que tú sabes que como uno ve tantas películas de estas de Dios y todo, a veces uno se confunde. Sería. Y se quedó muy tranquila. Hermano, cuidado porque el diablo es muy astuto. Miren, en la tele la película de Moisés, y la de Josué, y la de no sé qué otros que han dado. Y ahí vamos todos, porque total, la excusa perfecta para ver una película donde le ponen mucho color, entonces no, pero es que es de la Biblia. Pero ¿cuánta ficción tienen esas películas? Un niño queda enteramente confundido. Está en las clases de niños y dice, no, pero si no es verdad, porque Josué después se casó de nuevo, y empieza a decir lo que aprendió en la película. Y la maestra, si no ha estudiado mucho, no tiene cómo rebatir eso, ni cómo decirle a los otros niños que no es verdad, y se va multiplicando el error. Y las mamás dicen, no, pero este monito animado se lo pongo, porque mire, este es de Dios, porque dice ahí que lo hicieron en la iglesia, qué sé yo. Otra persona me dijo, oye, pero ¿cómo que no podemos ver ficción? Porque si hasta la iglesia hace películas, ¿cómo no vamos a poder ver una película cristiana? Dije, el Espíritu de Profecía es claro, la ficción no, y la ficción no. Nada que sea ficción. Hay citas que hablan incluso de la ficción sobre asuntos religiosos, que tampoco debe ser. Entonces, sí, pero ¿cómo hacer tanto que nada de ficción? Pero si mira, si se han hecho películas adventistas, esta misma película, y me menciona una película que como yo no la he visto, no sé. Y ella misma se retractó, lo había dicho, y dice, claro, después tuvieron que sacarla porque hubo un error ahí, pero igual la iglesia hizo esa película. Bueno, ella misma estaba diciendo, hubo un error en una película. Hermano, si hubiera sido hecha por Dios, no habría habido ningún error. ¿Ya? Entonces Dios a veces deja que lo pasemos bien mal para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Ya? Así que hay algunos que quieren incluso dedicarse a ser artistas profesionales para hacer películas cristianas. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, la actuación, las actrices, los actores son mentirosos profesionales. Les enseñan a mentir con las emociones, con el llanto, con las risas, con las actitudes. Se les enseña a mentir profesionalmente. Dicen, no lo hagas así, hazlo con más energía, no, hazlo que se note como que te mataron a tu hijo. Están enseñando a ser un mentiroso profesional. ¿Ustedes creen que eso no les afecta en su vida? Ellos, yo una vez por ahí, no sé dónde fue que leí o vi, y decía que cada vez que hacen una película, una novela, por ejemplo,
después tienen que desintoxicarse un poco y que tienen que estar por lo menos un mes desconectados de todo como para volver a la normalidad. O sea, de verdad que les afecta. No así que son todos exactamente iguales, a uno le afectará más y a otros menos, pero que afecta, afecta. Y a los que miramos esas cosas, yo no las veo, ya hace mucho que dejé eso, pero los que ven esas cosas no les afecta. Bueno, ahora cuando nosotros en cuanto a la palabra de Dios usamos recursos que no corresponden, que son ficticios y que Dios nos ha dicho que no usemos la ficción, nos confundimos. Si aún teniendo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, y el espíritu de profecía, Biblia y espíritu de profecía, aún así de repente se nos confunde y dicen, ay, pero parece que Pedro dijo eso. No, si no dijo así, no, parece que se lo dijo. Hermano, si más encima nos meten una película entre medio sobre eso, una película de Moisés, de Josué, de no sé qué, más enredo todavía. Y no vamos a estar seguros de lo que es de la verdad profética más segura. Entonces, cuidado con esas cosas. Entonces dice acá, no está allá. Dice, quedamos, Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Y así, con eso basta, y el Señor nos va guiando. Y como les digo, podemos ir avanzando. Si yo les enseño algunos recursos, buscar, no lo que dicen otros autores, sino cómo buscar en la Biblia. Recursos para encontrar en la Biblia algunas cosas. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, cualquier ministro, acuérdense, Balaam fue un profeta verdadero en su tiempo, pero apostató y murió muy feo, porque había apostatado. En una guerra murió y no con honra. Dice, si deja de seguir la luz, cualquier ministro, aunque haya estado en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Ninguno de nosotros recibirá jamás, jamás, grábense eso, jamás, el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Una mancha. Una sola cosita mala y nada. Usted en una tienda de prestigio encuentra una prenda que tiene una mancha chiquitita, no la puede vender, aunque esté perfecta en todo lo demás, en su corte, en la tela nueva, de buena calidad, todo lo que sea, pero tiene una manchita y por eso la tiene que tirar a segunda selección si alguien la quiere, si alguien la quiere. Así mismo pasa en el cielo, no nos van a dejar entrar aunque sea una sola mancha. No, pero es que yo uso unas mentiritas, pero son mentiras blancas nomás, porque para no hacer sufrir a las personas. No, hermano. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, es la infracción del 9º mandamiento, y la hermana White, así te bien, el patriarca y profeta que habla acerca de la mentira, y dice que toda forma de engaño es mentira y es transgresión del 9º mandamiento. Así que dice que hay muchas formas de engañar, hasta con un gesto y con una mirada. ¿Ya? Entonces, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. No, si Jesús no hace todo, hermana. Nosotros no tenemos nada que hacer en nuestra salvación. No, hermano, esto es R, como decían ahí por la tele, responsabilidad compartida. Dios no me va a salvar si yo no quiero que Él me salve y no estoy cooperando con Él. Incluso hay una cita, que no la tengo ahora, pero cuando dice que crea en nosotros, Él es el que crea en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice, pero Él no nos dará ni el querer ni el hacer si nosotros no me acuerdo exactamente cómo dice, si no nos predisponemos a ello. ¿Ya? Ay, Señor, cambia mi vida tan solo en un momento, Señor. Eso canto por ahí. Ya, y yo empiezo a preparar papa frita y me instalo una película, a ver cuál es la última que salió, y Señor, cambia mi vida, pero cámbiala en algún momento, tú verás, Señor, por ahí. No, pues mi hermano. ¿Y qué vamos a hacer de nuestra parte? Nosotros tenemos que, el Señor dice, huid al diablo y huirá de vosotros, resistid pues al diablo. Y huirá de vosotros, allegaos pues a Dios y Él se llegará a vosotros. Para eso dice que tenemos que apartarnos de todo lo que nos aparte de Dios. ¿Ya? Y después de eso, seguir colaborando con el Señor. Entonces dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Es en el tiempo del sellamiento cuando ya se ha recibido, mucho ojo con esto,
cuando ya se ha recibido el sello de Dios, que se recibe la lluvia tardía, no antes. Pero ¿cómo, hermano? Si no puede ser, pues porque no, si están sellados ya, ¿para qué van a predicar? No. Y ahí está lo otro importante. La puerta de la gracia no se cierra de un portazo. También se lo dije cientos de veces el año pasado. Se va cerrando poco a poco, ¿sí? Entonces, mientras que unos van siendo sellados, esos que están siendo sellados le están predicando a los otros y el Espíritu de Dios se está derramando sobre ellos porque están siendo perseguidos, y entonces predican con poder y otros más entran y comienzan a ser sellados en ese proceso muy rápido que dijimos que va a ser solo de unos pocos meses, lo de la hora undécima, y se produce un recambio en las filas. A unos abandonan las filas, pero entran otros para tomar su lugar, mientras que se está cerrando la puerta de la gracia y está siendo sellado ya el pueblo de Dios de los vivos, entre los vivos. ¿Se fijan? Entonces, en ese tiempo es cuando se derrama la lluvia tardía. Caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Solo dice el hermano Juárez que en forma mucho más abundante. ¿Ya? Miren, esta es la visión que yo quiero que veamos y con esta vamos a terminar. Es muy interesante. Visión del sellamiento, del cierre de la gracia y del día de la venganza. Miren, en esto, en Carta de Manuscrito, que es este libro, que se lo mostré la vez pasada, que está el primer tomo nomás, no salió el otro tomo. En ese hay mucha cosa muy interesante, las primeras, sobre todo las primeras visiones están todas ahí. En ese libro se nos describen algunas visiones que son de especial importancia para nosotros como iglesia. Y acá hay algunas cosas todavía misteriosas que los hermanos no han investigado porque no compran esos libros, no les interesa saber esas cosas. ¿Ya? Y se detallan mucho de estas cosas. Dice, ese sello debe ser implantado en una mente despejada. Se le tomaron a ella en ese manuscrito en especial sus expresiones mientras estaba en visión. O sea, de repente ella hablaba cosas en voz alta mientras que estaba recibiendo la visión y se iban anotando las cosas. Y después ella lo escribía formalmente y lo explicaba, pero en la visión ella decía algunas cosas cuando estaba en la visión que después yo le preguntaba, pero usted dijo tal cosa. Y algunas Dios le permitía que se acordara y otras no le permitía acordarse. Entonces, son interesantes. Me gusta ver las expresiones que dijo en visión porque de repente nos dan una pista para poder entender algunas otras cosas. Y dice acá, ese sello debe ser implantado, y ella lo está hablando, en medio de la visión está hablando esto, debe ser implantado en una mente despejada, una mente clara. Yo lo traduje directo del inglés con el Google y el White State. Esta está tan ocupada, esta mente, que no hay lugar para el sello. ¿Quién tiene la imagen del amoroso Jesús? Santo Dios, ten piedad de tu Sión, porque todavía no reflejaba con la imagen de Jesús. Sánalos. ¿De qué? De la enfermedad del pecado. Los que ahora se establecen, ¿a qué se refiere? A los que están siendo sellados, que se establezcan totalmente. ¿Se acuerdan de la cubierta que pasaba y que a algunos les temblaba las piernas? Decía, pero todavía les tiemblan las piernas, pero la cubierta no puede ser pasada porque hasta que no se afirmen bien. Entonces decía, los que ahora se establecen, que se establezcan totalmente para no vacilar. Veis a esos hombres, y los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, dice que sus ojos recorrían y miraban la multitud, señalando a los ángeles que esperaban para escribir en sus rollos. ¿Ya? Ella miraba a ángeles que estaban escribiendo, y ella los iba contando. Los nombres de los establecidos y de los que se apartaron de nosotros. Le decía que estaban inscribiéndose ahí, ¿no es cierto?, los nombres de los, tanto de los que quedaron con nosotros, como de los que se apartaron de nosotros. Se estaba haciendo una obra de separación del trigo y la cizaña. ¿Ven a esos hombres sanguinarios con sus armas? ¿Cuáles son los hombres sanguinarios? Los de Ezequiel, ¿se acuerdan? Que venían con las armas para destruir. ¿Ven a esos hombres sanguinarios con sus armas saliendo tan pronto como se inscribe el último nombre? O sea, se acaba el sellamiento, se cierra la puerta de la gracia e inmediatamente vienen los ángeles con la destrucción. ¿No ven la pestilencia que en medio del día destruye? ¿Dónde está eso? Salmo 91. Las palabras del Salmo 91 se aplican acá. Miren la mortandad que en medio del día destruye, la pestilencia. Miren, algunos se han estado apoyando y se han apoyado demasiado tiempo. ¿De qué están hablando? Presumieron. Cuando los mandamientos de Dios eran claros en su palabra. O sea, está hablando de que algunos se apoyaron en una mentira cuando deberían haberse apoyado en los mandamientos de Dios. Ellos, dicen, se han apoyado en otra cosa.
ahí el peligro, cuando nosotros tratamos de encontrar algo que no haga tan exigente lo que Dios pide. Y nos apoyamos en lo que dijo el pastor fulano de tal, mi mamita, este de acá, este hombre que sabe mucho, etcétera. Se apoyaron en otra cosa, pero no se apoyaron en los mandamientos de Dios. Tengan cuidado, ellos han presumido de la misericordia de Dios. O sea, ellos hicieron un abuso mental de pensar que Dios iba a hacer como ellos querían las cosas, y no era así. Ellos dijeron, Dios es demasiado misericordioso como para castigar. Dios nos va a perdonar. Dios me entiende. A Dios no le importan esos detalles. Presumieron de la misericordia de Dios. Dios salve. Cerrando, 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 cerrando. 4 veces. Acuérdense que cuando en Apocalipsis aparecen los 4 ángulos de la tierra, los vientos se van a soltar sobre los 4 ángeles, pero se les manda que no los suelten hasta que no sean sellados los siervos de Dios. Entonces todavía no debía cerrarse la puerta de la gracia. Y ellos, ahora, volvemos a ese mismo punto de inflexión, ahora sí, en los 4 puntos cardinales se cierra, o sea, en todo el mundo, este, oeste, norte, sur, se cierra la puerta de la gracia. Dios salve, y repite 4 veces cerrando, solo 2 cosas, el cielo o el infierno, la vida o la muerte, ahora. Está hablando de urgencia, está hablando de que no hay un término medio, que solamente podemos escoger o la vida o la muerte, la obediencia o la desobediencia a los mandamientos de Dios o apoyarse en otra cosa. Y no hay más chance de otra cosa. No hay caminos alternativos. Los 4 ángeles están a punto de soltar seguidamente el tiempo de angustia. El tiempo de angustia viene cuando están casi por soltar, y el gran tiempo de angustia cuando ya se soltaron los vientos, y se suelta cuando se cierra la puerta de la gracia. Todo tiene que proclamarse desde las azoteas. Le decía yo a una persona esta semana, tú has estado constantemente escondiendo tu luz debajo de un almud. ¿Acuerdan? El Señor dijo, nadie enciende una luz y le esconde debajo del almud de la mesita, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero nosotros a veces tratamos de no decir las cosas como tienen que ser, para que la gente no nos tome mal, para que no se ofenda. No, algunos lo justifican, son más astutos, dicen, no, porque así podemos alejarlo de Dios. ¿No es cierto? Y no es verdad, hermano. El que es de Dios, el que dijimos en la clase pasada, si mi padre no le trajere, no va a venir a mí, pero si mi padre le trae, él va a venir a mí. No importa lo que usted le diga, va a venir, porque el padre le trae primero. Entonces, no debemos esconder la luz debajo del almud. Dice, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, para nada. Entonces, dice acá, los 4 ángeles están a punto de soltar seguidamente el tiempo de angustia. Todo tiene que proclamarse desde las azoteas. Nada de cosas y estrategias así suavecitas, no. Ojalá que se confiesen los pecados antes de ese tiempo. Luego viene la liberación, perfecta y completa. Total, decía el otro. Que se confiesen los pecados de ese tiempo, y dice, ese tiempo será algo horrible. Si se confiesa, debe hacerse bien temprano. Toda cosa encubierta debe salir a la luz. Hermano, si tú tienes algo contra alguien, o si alguien tiene algo contra ti, no dejes pasar tiempo, arréglalo lo antes posible. Nadie tiene la vida comprada. Pudieras morir esta semana, no lo sabemos, y estarás perdido eternamente. Así que si tienes algo oculto, un pecado secreto, confiésale en secreto a Dios ese pecado para que te perdone. Pero si ese pecado es contra alguien y tú debes hablar con esa persona, no te tardes. Da los pasos que tienes que dar. Dice, si se confiesa debe hacerse bien temprano. Dice, si tú vas a dejar tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente. Anda primero, reconcíliate con tu hermano primero y después vuelve y ofrece allí tu presente. Porque si no, yo no te lo voy a aceptar. Entonces, los verdaderos sacrificios para Dios, las verdaderas ofrendas, son el espíritu contrito y humillado, el corazón humillado. A ese no despreciarás tú, oh Dios dice. Entonces dice, toda cosa encubierta debe salir a la luz. Si se confiesa antes de ese tiempo, tus pecados serán colocados sobre el macho cabrío, ¿no es cierto? Satanás, y llevados lejos. El tiempo de angustia llegará muy pronto. Las señales se producirán nuevamente. Entonces se sabrán el día y la hora.
macho cabrío representaba a Satanás, las suertes se echaban por Azazel y por el otro macho cabrío que era Cristo. El que caía por Cristo, ¿no es cierto? Eran los pecados que, el que moría para limpiarse los pecados en el santuario, y el otro se confesaban los pecados que se sacaban del santuario, se confesaban sobre la cabeza de ese macho cabrío que representaba a Satanás y era echado al desierto, donde Satanás va a estar en el milenio y después finalmente viene la retribución. Entonces dice, el tiempo de angustia llegará muy pronto, las señales se producirán nuevamente en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Ya? Entonces se sabrán el día y la hora. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo va a decir, con su propia voz. La segunda venida es un proceso que dura algunos días. Y en parte de ese proceso ocurre que se ven las tablas con los 10 mandamientos del cielo y se pronuncia el día y la hora de la venida de Jesús, que Dios mismo lo da. ¿Ya? Ahora dice, claro, dice que solamente los hijos de Dios entienden las palabras, los otros no entienden. Las señales se producirán nuevamente, entonces sabrán el día y la hora. El mar hervirá como una olla. Entonces sus rostros brillarán. ¿Ha visto cuando hierve la olla? Y usted dice, oye, saca la tapa porque se está cayendo todo para afuera. Imagínense el mar hirviendo así. Sí, Daniel, el micrófono. El micrófono. Micrófono. No hables hasta que lo tengas para que puedan escuchar acá lo que vas a decir. Ya, a ver. No se escucha. No se escucha. A ver. La consulta, hermana Jacqueline, es la siguiente. Cuando se refieren a las señales, llegará muy pronto las señales que se producirán nuevamente. Dice. ¿Se refiere a esas señales que hubo antes de 1844? Sí, correcto. Sí. Ya. Se refiere, pero no necesariamente que van a ser exactamente igual, pero sí que la Biblia dice que van a ser en el sol, la luna y las estrellas. ¿Ya? Y dice que los cielos se desquiciarán de su asiento. Dice que cuando Dios habló en Sinaí, fue conmovida la tierra, porque hubo un gran terremoto, ¿se acuerdan? Y temblaba toda la montaña y los otros estaban aterrados ahí. Pero dice, cuando Cristo vuelva, hablará Dios otra vez y se conmoverán no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. Entonces, sí, se enrollará como un pergamino, o sea, como un pergamino que se enrolla, así los cielos se van a enrollar. Imagínense que viene Jesús con todos los ángeles, hermano. Ellos no se quieren perder eso y son más que todos los que viven en este planeta. Porque ellos no solamente atienden este planeta, sino también otros planetas. Son muchísimos ángeles. Si la tercera parte, Satanás alcanza para este planeta tenerlo como lo tiene, imagínense cuando vienen esa cantidad más 2/3 partes más, que son los que no se perdieron del cielo. Entonces, viene una multitud, entonces tiene que haber algo que el Señor haga, porque la atmósfera debe dejar pasar esa tremenda cantidad de gente. Debe ser vista por todos, los físicos ahí se deleitarían sacando conclusiones, pero Dios va a hacer muchas cosas milagrosas que no las podemos entender ahora. Entonces dice ahí, las señales se producirán nuevamente, entonces se sabrán el día y la hora, el mar hervirá como una olla, entonces sus rostros brillarán como el de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando va a haber, se puede estar en la presencia de Dios, y dice que en el conflicto de los siglos, cuando se narra la segunda venida, dice que hay un momento en donde los rostros van a brillar, como con la gloria, es el momento de la glorificación de los hijos de Dios. Y él dice, él aparece en el este, y dice que los malos no nos pueden mirar, porque ven nuestros rostros resplandecientes. Él aparece en el este. En el este. ¿Saben dónde está Orión? En el este. Su espada ceñida en su muslo. Está dando pistas sobre Apocalipsis 19, cuando viene ahí Jesús, ¿no es cierto?, con sus ejércitos celestiales. Ahí sería el otro. Luego viene la liberación perfecta y completa, y el pueblo de Dios será arrebatado en la nube blanca. ¿Ya? Viene Jesús con Armagedón, que es el castigo y la muerte de todos los desobedientes, y a ver si quedaba mucho más, si queda una sola más. Mira, él no esperará más, se ciñe su espada sobre su muslo y cabalga al frente para la liberación de los cautivos, los ángeles destructores. Jesús viene a vengar a sus escogidos, viene con espada. Entonces no habrá compra ni venta, está prohibido comprar y vender. Él extenderá mesa en el desierto, fiel, justo y verdadero. Es la vida de los santos lo que buscan. No tienen el sello, es otra cosa. Ya, a ver, pero no, pues, no avanzaste. Sí.
Entonces dice, no tienen el sello, es otra cosa, es la marca de la bestia. Esos que buscan la vida de los santos están marcados, pero por otra cosa, por la marca de la bestia. Es la marca de la bestia y su imagen. Lloran, agonizan. ¿Quiénes? Los que alguna vez fueron justos. Luego todos ellos se unen con los otros, con los impíos. Es demasiado tarde, cada palabra ociosa pone un reloj delante de ti. Entonces, hermanos, cuidemos que nuestro testimonio sea acorde con esto que nos espera. Que nuestras palabras no sean ociosas, que no nos dediquemos a conversaciones inútiles, a visitas inútiles, que no nos dediquemos a cosas que no edifican. Vienen tiempos difíciles, solemnes, no sabemos a quiénes Dios va a llamar a descansar antes de ese momento, debemos estar preparados. Y como les digo, yo voy a ver acá después, los voy a traer escrita la cita del sellamiento de primero escrito cuando habla de qué pasa con los que apostataron. ¿Ya? En ese momento el proceso de la segunda venida. Vamos a dejar hasta aquí, por hoy día se nos extendió un poco la clase, vamos a pedirle por favor a la persona encargada, ya que está allí ya por ahí cerca, para que pueda tener por nosotros la última oración. Así que mientras Marcos ora, inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, agradecemos, Señor, estos momentos de estar cerca tuyo a través de tu palabra, de tus consejos. Permite que nuestro corazón, nuestra mente sean terrenos fértiles, Señor, para recibirla y poder aplicarla en su momento. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como la brújula al polo y poder estar preparados y también acercarnos, Señor, y poder entregar a los que aún no te conocen este conocimiento. Oramos, Padre, pidiendo tu bendición, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amén, Señor. Muy bien, que Dios los bendiga. No hay por qué, nos veremos el próximo sábado a las 16 horas, los que estamos acá presenciales y por Zoom también para confraternizar, y a las 16:30 horas comenzamos con nuestra clase.